Mujeres abriendo caminos. Historia de la participación política de las mujeres en Paraguay. Las pioneras. Históricamente, a las mujeres en el Paraguay no se les permitía opinar de manera pública, involucrarse en política ni ejercer su ciudadanía. En el Paraguay de finales del siglo XIX y de inicios del siglo XX, concretamente en el gobierno del presidente Aceval, se estaba viviendo un momento muy tenso políticamente, siendo que Aceval gobernaba bajo bandera del Partido Colorado. Dentro del propio partido tenía oposición. Esto lo hacía el sector del caballerismo. Cuando se llamaron a elecciones ese año para cubrir las plazas de diputados y para cubrir las plazas de senadores, por el primero y por el segundo distrito habían pugnado dos figuras. Una representativa del Partido Liberal, que era el doctor Cecilio Báez, y la otra que era una figura representativa, icónica, podríamos decir, del Partido Colorado, que era José II de Cut. En realidad, el doctor Cecilio Báez había ganado esas elecciones, pero las actas se trocaron los resultados y en Asunción el Poder Legislativo le otorgó la victoria a de Cut, siendo este representante del sector opositor al gobierno, que era el caballerismo. Inmediatamente los hombres políticos de ambos departamentos, de Concepción y de San Pedro, reaccionaron, pero sin embargo fueron sus esposas, muchas de ellas hijas, algunas madres, mujeres, las que dirigieron una nota, un telegrama de pésames al Estado por la designación fraudulenta de este senador. El telegrama que mandaron las mujeres era un telegrama de pésames por la muerte de la institucionalidad de la República. Cuando pensamos en las concepcioneras y su accionar y tratamos de evaluar el costo político de ello, fue el desencadenante de un gran debate sobre feminismo en la prensa. En los diarios La Democracia y La Patria empezaron a hablar acerca de cuál era el rol de las mujeres, ya que la política, un escenario de revoluciones constantes, de azonadas, de cuartelazos, de golpe de Estado, de acciones fraudulentas como la que motivó el telegrama, no era un espacio donde se pensaba que podía pensar o que podía accionar una madre de familia, la hija de un padre, una esposa. Entonces, el accionar de ellas inmediatamente hizo pasar al plano también público, en este caso de la prensa, acerca de que si las mujeres tendrían o no que estar en un plano expuesto, en un plano público, político. Por supuesto que al principio las posiciones eran de que las mujeres tenían que estar en su casa, encargarse de sus hijos, que no era tolerable para un padre de familia ver a sus hijas meterse dentro de lo que, como hasta ahora se dice, dentro de la política. Pero, sin embargo, conforme pasaban las semanas, ambos periódicos, La Democracia y La Patria, hicieron ver de que en realidad el mundo estaba asistiendo a un cambio de la perspectiva de las mujeres, que las mujeres estaban ganando ciudadanía, que las mujeres estaban buscando ser reconocidas como sujetos de derecho también dentro de los estados. Desde el movimiento librepensador y anticlerical, a través de los primeros sindicatos y asociaciones de la época, se iniciaban las primeras discusiones de las mujeres en el mundo de la política. El surgimiento del movimiento sufragista reivindicaba los derechos de las mujeres. En el Paraguay, el movimiento sufragista tiene cuna dentro del normalismo. Fue del sentir y de las manos de las maestras que surgió la pregunta base acerca de cuál era el papel que tenían que desempeñar las mujeres con respecto a las políticas de Estado. Muchas de ellas tuvieron que sortear permanentemente, como también mujeres del siglo XIX, el de ser llamadas ridículas. Cada vez que una mujer pretendía entrar dentro de un espacio propiamente masculino, que era el espacio político, era llamada de esa manera. Desde entonces, algunas organizaciones de mujeres establecidas fueron Centro Feminista Paraguayo, Asociación Feminista, Unión Femenina del Paraguay, Unión Democrática de Mujeres,
Liga Paraguaya Pro Derechos de la Mujer. La Liga Paraguaya Pro Derechos de la Mujer logra finalmente la aprobación de la Ley 236, que en su primer artículo establece que la mujer mayor de edad, soltera, divorciada o viuda, tiene capacidad para ejercer todos los derechos y funciones civiles que las leyes reconocen al hombre mayor de edad. Por fin, se reconoce el derecho al voto de las mujeres con la Ley 704. Para entender mejor la posición conservadora de la sociedad paraguaya y sobre todo de su clase política, basta con ver de que las paraguayas en realidad fueron las últimas de las mujeres de Latinoamérica en ser ciudadanas, en ser reconocidas como ciudadanas y finalmente en lograr el voto. La resistencia. En este periodo las mujeres se focalizaron en la resistencia a la que fue la dictadura más grande de Latinoamérica. Ellas lograron insertarse en los partidos políticos y conformaron organizaciones con diversas formas de resistencia. En realidad, las mujeres participaron en política y contra las dictaduras en distintos momentos. En los diversos frentes tenés en el movimiento estudiantil y muy importante también en el movimiento campesino. En el año 86, por suerte, después de la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Paraguay no aprobó nunca, no ratificó ningún tratado de derechos humanos, ninguno. Y el primero que ratifica, el único durante la dictadura, fue la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Pero esto fue fundamental, se aprueba CEDAW, el 86 se ratifica y el 87 se hace el primer encuentro nacional de mujeres por nuestra igualdad ante la ley, porque ya habían distintos grupos que confluyeron ahí, había ya distintos grupos trabajando en distintos aspectos y se confluye para hacer esto, y esto fue el origen de la Coordinación de Mujeres del Paraguay. Y esto fue interesantísimo porque en el momento de la apertura política, vos tenías que el único grupo que había trabajado participativamente un proyecto de transformación habían sido las mujeres. Y los encuentros eran amplios y con gente ya de todo el país, porque en ese momento había gente que estaba trabajando en desarrollo rural, había mujeres que estaban prácticamente en todos lados. Yo diría que la década de los 80 y de los 90, ya el 89 es la caída de la dictadura, pero fue fantástico porque ya estábamos como preparadas, pudimos sembrar algo que nos permitió, a pesar de todas las dificultades enormes que hubo, una participación activa ya en la transición y en la democracia. La participación política efectiva de las mujeres en Paraguay se dio de forma tardía. Recién en las elecciones municipales de 1991 es donde las mujeres pudieron participar de un proceso democrático libre y competitivo. Luego de décadas de lucha organizada, fue posible hablar de una participación efectiva desde la vigencia de la nueva Constitución Nacional de 1992, que reconoce el derecho de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres para votar y ser votadas.